a los colegios igual también. Para terminar, si os parece, vamos a explicar esta recreación última de la zona de la Noria Grande, en la que se mezclan los 4 sistemas los que hemos repasando. Como podemos ver, y enlazando con lo último comentado, en esta zona de aquí, que está más elevada y más próxima al propio municipio, aquí habíamos dispuesto o pensado que sería muy oportuno ese centro de interpretación de la agricultura. Es decir, es un lugar en el que su programa podría ser un punto de encuentro que pudiera servir de soporte para esos mercados temporales que se realicen con los productos que se puedan cultivar en la propia huerta también y ofrecerlos a los diferentes visitantes y vecinos de la ciudad. Eso sería, por un lado, todo el tema de usos que se integraría en esta zona. También aparece por aquí los juegos lúdicos que se irían repartiendo a lo largo de toda la ribera, zonas deportivas y demás incorporados. Y también se observa en esta zona de la pequeña recreación de lo que hablábamos de los huertos didácticos o públicos para que se puedan alquilar esas pequeñas parcelas para el uso también de la comunidad educativa, ¿no? Aprovechando toda la proximidad de los colegios que hay por aquí. Eso sería desde el punto de vista de ese análisis de usos que hemos realizado. Desde el punto de vista del agua y demás, obviamente tenemos todo la línea del canal en el que se aprecia ese camino de borde que comentábamos y que nos llevaría a comunicarnos y entrelazarlos en esa zona. Es decir, se estaría creando un nodo que conectaría con lo que es la ciudad, el espacio agrario y la llegada al río, que podría tener en algunos puntos concretos como un margen que nos permitiera acercarnos a él. También por el otro margen se aprecia la continuidad y aunque aquí no tenemos esa cualidad del cerramiento que creemos que se puede conseguir en una mayor organización. Por último, aquí también aparece reflejado uno de los ejes que también conectarían a Barán de otro punto, que vendría con ese camino vegetado, ¿no? Entonces aparecerían como señalados con estas líneas de sombra que dibujarían, contrastarían con lo que es el bosque de ribera. Y además tenemos en estas zonas de por aquí toda la continuidad de los huertos y una zona que podría ser con una vegetación más atractiva, casi floral, para acompañar el espacio de la Noria Grande y poder incluso acercarnos a la Noria y recorrerla desde todos los puntos de vista y aunque aquí no aparece, ¿no?, la continuidad que tiene con la línea de agua que eleva. Podemos pasar a la siguiente. Todo esto enlaza cuál es nuestra propuesta para esta gestión del parque. Al final son muchos agentes los que intervienen. No es simplemente el ayuntamiento el que tiene o es capaz de llevarlo adelante, sino que desde diferentes organismos, ya sea supramunicipales, va a haber un aporte desde las instituciones. También los ciudadanos van a poder participar con estas actividades en los huertos, disfrutarlos y los visitantes. Y luego todas las instituciones de comunidades de regantes que obviamente han llevado a cabo el mantenimiento de toda la red de acequias. Todos esos combinados en el parque fluvial podremos sacarlo adelante, incluso otras, como veíamos de la Ruta de las Norias, que de vez en cuando hay patrocinios ajenos por terceros que siempre ayuda a dinamizar el espacio. ¿Por qué pensamos que se tiene que hacer así? Porque al final el dueño de ese territorio agrícola, que ahora mismo son huertos familiares en lo que no es una producción intensiva, pero está sufriendo una presión urbanística de que las casas de apero se convierten en algo más allá,
necesita potenciar esa virtud de estar en ese lugar a través de lo que proponemos que sea una diferenciación, y le va a revertir los beneficios a través de esos huertos de proximidad, con lo cual va a tener una vuelta a cambio de poder cuidar este parque fluvial. Esto simplemente es una indicación de cómo se están en otros lugares, simplemente el mantenimiento. No tiene por qué implicar un coste muy alto, sino si hay sistemas naturales a través de propios rebaños que hacen una labor prácticamente de broce estupenda. Aquí tenemos un ejemplo de una de las situaciones en Valencia que va a ocurrir. Y para concluir, este sería el ámbito de actuación, estas serían las actuaciones que se plantean desde la restauración de los huertos de ribera con esos huertos públicos, los caminos del agua, una ruta del agua, las nuevas permeabilidades al río, las 2 pasarelas nuevas más el acceso a la parte del Jarral, a la isla, la propuesta del mercado temporal de productos locales en la zona de la Noria, el centro de interpretación del agua en el Parque del Molino, el observatorio ornitológico repartidos por la zona de la Hoya de Don García, la Casa del Embarcadero situada en el Jarral como punto de final o de recorrido del cauce del río, lo que hemos llamado como aulas outdoor o el espacio libre para que puedan los propios colegios utilizarlo, estas pequeñas plazas para de vez en cuando realizar una clase al aire libre, las zonas de playas fluviales, que al final lo que hace es vincular a los ciudadanos más de cerca con el río y poderlo acercarse a él y ser capaz de cuidarlo con más afecto, y estas pequeñas zonas infantiles biosaludables que al final lo que crean es una red de caminos y que invitan a pasear a lo largo de todo el río. Y bueno, esta sería la conclusión al final de lo que entendemos por un parque fluvial. Muchas gracias por haber venido. Esperemos que os guste. Muchas gracias. De una forma muy breve y a modo de conclusión. Simplemente resaltar que con esta iniciativa hemos tenido en cuenta que Faguarán se fundó en un lugar por su posición ventajosa, por su relación junto al río, y que esta relación con el río ha ido desarrollándose a través de los siglos de una forma muy distinta, hasta que en la actualidad, en Abarán, ha surgido la necesidad de replantearse esa relación y dejar de considerar el río como un límite y sí como una oportunidad para ponerlo en valor. Estas directrices nos van a ayudar a afrontar nuevos retos, y no solamente los 4,5 kilómetros que tiene de desarrollo longitudinal, porque en principio nos ayudarán a poner a Abarán en el mapa, y no solamente a nivel de ecología o de agua, sino también de urbanismo, de movilidad, y además de una forma transversal, porque a su vez nos ayudará a estructurar y a dar coherencia a las actuaciones municipales. Y una cosa muy importante, que es afrontar el futuro y los nuevos retos con una meta definida, sin que haya improvisaciones. Por último, ofrecer el compromiso desde la Oficina Técnica del Ayuntamiento para incorporar estas directrices a nuestro trabajo diario y ayudar a llevarlo desde el papel a la realidad. Muchas gracias. Bueno, para concluir, el avance del proyecto se va a colgar en la página web abarán.es.
y hasta el día 15 de junio se podrá presentar en el registro del Ayuntamiento, tanto por los concejales como por las asociaciones y aquí presentes y profesionales del sector, las sugerencias que estimen convenientes para recoger en este plan, que debe ser trabajo de todos los baraneros. También invito a la Dirección General del Agua y a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda para que propongan y aporten lo que crean conveniente. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo le paso. Buenos días. Trabajamos con la organización. Mi nombre es Félix Martínez, de la Asociación Cultural La Faena. Como sabéis, nos dedicamos al estudio y a promover la preservación del patrimonio cultural y histórico y del interés social de la región del Valle del Icote y Cieza. Entonces tengo una de ellas un poco relacionada más con lo que hace con el propio plan. Bien, la zona en la que actúa, como sabéis, está prácticamente plagada de virus. Tenemos las norias, tenemos la ventanilla, tenemos el puente viejo. Entonces mi pregunta es, como bien sabéis, para realizar estas actuaciones o cuando se declara un BIC, hay que realizar un plan especial en el plazo de 2 años para esa conservación. Este documento entra dentro de ese ámbito, es decir, ese trámite todavía no se ha realizado, se va a realizar, o cómo se articula este documento dentro de la delegación de los BIC que por lo tanto estamos haciendo. Tuyo. Si quieres, me contesto. Sí. Vale. El BIC efectivamente declara o necesita de un plan especial para la preservación. Lo que estamos hablando con la oficina técnica, esto no es ese plan para esa preservación, eso es un documento que es complementario. Realmente lo que nosotros haremos es, las actuaciones vendrán ya supeditadas a ese futuro plan de preservación. Nosotros lo vamos a incorporar y vamos a potenciar, vamos a aprovecharnos de lo que necesita o lo que ya habla la propia memoria del BIC que se ha propuesto de consolidar, mejorar, favorecer, acercar, a conocer, como lo que comentaba David de esa abertura de canales en ciertos puntos para ver cómo el funcionamiento de las norias es realmente cómo funciona o cómo funcionaban. Y aparte estábamos con este plano, queríamos proponer que ese mismo tratamiento que se le va a dar a la zona que es necesaria, que ya es declarada bien de interés cultural, se pueda prolongar hacia aguas abajo, hacia el Jarral y hacia Blanca. Porque es verdad que el BIC se está centrando en esas estructuras históricas que son muy importantes, pero nosotros lo entendemos que realmente toda la historia del municipio ha sido y es muy necesario entender cómo se ha funcionado el tema hidráulico. Es decir, que los motores de impulsión de agua para nosotros dentro deberían estar también incorporados, porque al fin y al cabo es patrimonio industrial que está ahí y que sigue funcionando y que ha modificado el territorio. Entonces, por nuestra parte, las actuaciones que propongamos en estos medios siempre van a incorporar muchos más elementos. Y Dijo que esto es parte de un trabajo que ya llevamos las administraciones para realizar los planes especiales. Claro, nosotros en un principio te empleamos, ¿no? Es ese BIC, y nosotros no entramos en ningún punto, en ningún conflicto con él. O sea, además, nosotros desde el propio plan queremos queremos como darle mayor fuerza, ¿no? Entonces el tema es que por una parte está toda la parte de la declaración BIC, ¿no? Toda la parte de la restauración, de mantenimiento, cuidado, ¿no? De los elementos BIC, y nosotros con el plan lo incorporamos como un valor añadido
y, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? Generar ese camino que funciona bien, o sea, digamos que funciona a la par, ¿no? Con esas intervenciones por el propio BIC de, o sea, con conservación, ¿no? Sería un poco, o sea, de divulgación, ¿no? Es decir, al final esto es importante, se conserva, pero que tampoco se conserve porque esté ahí, sino que la gente lo pueda conocer y o sea, lo pueda recorrer, ¿no? O sea, nosotros son, digamos, dos programas, o sea, diferentes, ¿no? Nosotros venimos con un proyecto y lo del BIC es otro tipo de, o sea, de estructura, pero, o sea, nosotros contemplamos que es así. Y, o sea, nosotros, como comentaba Miguel, una de las cosas que no nos gustaría desde las actuaciones del plan es que no digamos tenemos una zona BIC maravillosa, sino que digamos, bueno, tenemos toda una estructura que sigue, ¿no? Es decir, el agua no se termina en el puente viejo, sino que nosotros seguimos para abajo, ¿no? Y vienen otras estructuras que a lo mejor todavía no ha habido la suerte de que estén recogidas como, o sea, como hoy parte de BIC, pero que nosotros creemos que forman también parte del esqueleto de Dabarani, que tienen que tener también el mismo tratamiento a nivel de bueno, o sea, conservación principalmente. Entiendo que vosotros estáis en línea con la norma, nosotros no quedamos ni en el punto viejo ni en la noria. Y luego, bueno, antes de iniciar mi segunda pregunta, decir que toda esa zona se estudia por la red y cualquier cosa que se necesite, siempre sea para el desarrollo sostenible y del patrimonio laboral, estamos en cuestión. El público está en la web, si necesitáis algo, solo tenéis que contactar. Sí, o sea, nosotros vamos, o sea, que consultamos antes de que se hiciera BIC, la información del BIC la habíamos visto porque la habíais presentado, o sea, vosotros tenéis todos los expedientes subidos, además incluso con todos los o sea, diferentes procesos que ha habido, ¿no? Y, o sea, que sí que, o sea, vamos, os esto conocemos. Y ya mi otra pregunta es un poco más siguiendo a lo que es el plan. Cuando analizamos empezamos leyendo el plan, bueno, pues, las bases o las premisas de las que partí, que estamos totalmente de acuerdo, es decir, sostenibilidad, temas de tanto tema hidráulico como bien exceso de desagüe, dominio público hidráulico, toda la innovación. Pero fue luego cuando nos llamó un poco la atención, cuando vimos las secciones que se plantean, o algunas opciones en las que se interrelaciona Rambla o cauces esporádicos junto con el río, que no, bueno, tengo claro, tenemos claro que esto es un plan estratégico, que esto luego deriva o articula una serie de actuaciones que requieren, bueno, hasta que defendemos al proyecto de construcción. Pero me llamó un poco la atención, quizás no sea este foro para discutirlo, que será un poco más técnico, pero por ejemplo, cuando realizamos esas actuaciones, aunque sea de manera, o sea, se ha analizado, se ha un poco cómo quedaría la inundabilidad o la inundación, por un lado, o en el tema de la morfodinámica fluvial, cuando actuamos sobre los taludes con las praderas y demás, sistemas de pues, transporte erosión, porque claro, el techo del río, como ya habéis comentado, si de acuerdo con vosotros, es un sistema dinámico, no se trata solamente de agua y arena. Entonces, nuestra duda es si eso se ha tenido en cuenta o en una fase posterior. Sí, o sea, nosotros cuando comenzamos, ¿no? Pues también una de las primeras cosas que miramos era toda la parte de, bueno, esa confederación hidrográfica, ¿no? E incluso nos planteamos, ¿no? O sea, qué pasan con esas motas, ¿no? Qué pasa con las inundaciones, etcétera. Y es verdad que, bueno, de alguna forma pensamos que tenemos que siempre contar con ello, o sea, contar con que son cosas que van a pasar, ¿no? Pero al final nos decantamos un poco más por intentar tampoco, intentar que todas las actuaciones prevean que puede pasar, pero no modificar el curso sana natural. O sea, porque sí que estuvimos pensando si a lo mejor en algunos puntos sería más adecuado, ¿no? Pero al final un poco consideramos que no, que es mejor tener una estructura capaz de absorber los cambios que se vayan dando, pero sin alterar, o sea, alterándolo lo menos posible. Bueno, en línea con lo preguntado, ¿este nunca ha sido de la confederación? ¿Puede ha sido analizado por la Confederación Hidrográfica de Segura? No, o sea, todavía no. Bueno, a mí me gustaría, como digo, en otro foro, en general, la asociación me gustaría tocar algunos temas sobre el tema de infiltración
navegable o sostenible en el río, pero las actuaciones que hacemos, no sé, ya digo, quizá que sea Nosotros- para alegar en otro, o hablar en otro foro, pero solamente plantearlas como... Nosotros un poco lo que hemos querido un poco establecer es un catálogo amplio de las posibles situaciones que se pueden dar. O sea, es decir, en el momento en el que se saca ese arundo, ¿no? O sea, es decir, todas las fases que luego se hagan tienen que ir siempre supervisadas por técnicos, ¿no? Y sobre todo con un estudio pormenorizado de cada uno de los casos. O sea, nosotros, no nos encantaría hacerlo, pero sería otro tipo de proyecto ya, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí que hemos intentado es que haya un catálogo bastante amplio, con el fin un poco de esperar que luego, cuando vengan las actuaciones concretas, digamos que haya el mayor número de ejemplos o de situaciones posibles, para que luego puedan decir, bueno, pues aquí es más adecuado esto o lo otro y tal. O sea, es verdad que con el tema de los taludes, o sea, por eso un poco comentábamos, ¿no? Como que hay, diferentes grados. O sea, en muchas zonas simplemente, consolidarlo un poco, ¿no? Y a lo mejor en otras zonas, pues es que puede ser que a sacarle a la caña, o sea, se pierda un poco, o haya que realmente realizar, digamos, como una actuación un poco más con el tema de los aviones. Pero al final son soluciones que, como digo, o sea, dependerán de cada tramo en concreto, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, no nos gustaría que realmente hubiera, digamos, como un estudio pormenorizado de cada tramo, o sea, que no hubiera, digamos, como una solución estándar todo el río, ¿no? Que creo que es lo que a lo mejor en otros sitios se ha hecho y estamos en contra. O sea, somos más de tramo pequeño, aquí pasa esto otro, aquí resuelvo así, o sea, no, o sea, al final creemos que el proyecto funciona mejor. Y entonces nosotros, o sea, por ejemplo, no hemos generado en qué zona va a ir cada cosa. O sea, nosotros, o sea, planteamos como un catálogo, como tal. Entiendo perfectamente, además, como he dicho anteriormente, y luego en una serie de actuaciones para estudios organizados, pero sí remarcar que esto siempre como la fase. Entonces, algunas quizá que es un catálogo de secciones, lo tengo claro, pero algunas habría que ver en el futuro dónde van esas secciones y cómo se ejecutan o cómo se... Porque es un sistema en conjunto, inundación, flora, fauna. Entiendo que eso, en fases posteriores, como la administración también tendrá que meterse, que tendrá su estudio formalizado y demás. Por lo demás, bueno, es lo que has estudiado. Gracias. ¿Hay alguien más que...? Por eso me parece una maravilla. Yo creo que este pueblo necesita una ruta así, hace mucho tiempo. Más allá de, como dice el compañero, por cuestiones técnicas, que para eso yo creo que los expertos tenéis posibilidad de hacerlo. Además tenéis, como parece que tenéis, una escucha activa hacia todo el mundo y van a tener las administraciones, pues supongo que al final saldrá lo mejor. El deseo yo creo que de todas maneras es que esto se lleve a cabo. Para que se lleve a cabo entiendo que hay actuaciones que son de índole burocrática, en muchos casos, pero hay también una parte que es financiera. Entonces, la línea de aquí, el fronteras del agua, que no respeto el propio alcalde, que el horizonte económico para un proyecto como este tipo se pueda llevar a cabo, donde las vías están estudiadas, es un proyecto que luego hay que presentar en alguna instancia particular, que no forma parte de la propia política regional o de la corriente también, entiendo, que no tenga la capacidad de acometer esto por sí mismo, ¿no? Hay una parte de la Constitución, que también es nacional, un proyecto muy chulo, creo que además se incardina dentro de una zona que creo que va a explosionar en el ámbito turístico también, porque el Valle del Chicote, con las condiciones que va a tener Murcia, hacemos los dedos, pues nos va a hacer que muchos nos vean, y cuanto antes además esté en marcha, pues va a ser mejor para los que vienen de fuera y especialmente para los que vivimos en esta zona. En ese ámbito que nos podéis decir, en la parte financiera y económica de plan ensayo o de propuesta de presentación. Bueno, desde la Consejería de Fomento se dio el primer paso en 2009 y se hizo una convocatoria y se concedió una subvención de 90.000 euros al Ayuntamiento de Abraham
para celebrar el concurso de ideas que financiara el trabajo, de la redacción del trabajo a la idea ganadora. Ese fue el primer paso. Ahora hay que dar el siguiente o siguientes pasos para ir ejecutando pormenorizadamente todo ese catálogo de propuestas que presenta el plan. Desde luego, desde mi dirección general, no hay programas de financiación para la rehabilitación de los márgenes de los ríos. Había programas de financiación de arquitectura para la financiación de la redacción del plan director. Quizá desde la Dirección General del Agua y desde Confederación Hidrográfica del Segura se pueda pensar en hacer aportaciones de financiación. En este caso hay que ver las competencias, ¿vale? Que al fin y al cabo entramos dentro del marco competencial de que compete cada cosa. Cuando hablamos de restauración de tramos de río, restauración ecológica, la competencia principal reside. Sí, cuando hablamos de restauración ambiental de ríos y restauración ecológica, la competencia principal reside en la Confederación Hidrográfica del Segura, que es el organismo estatal. Cuando hablamos de encauzamiento de restauraciones ambientales en tramos urbanos, ¿vale? Residiría en el ayuntamiento de forma subsidiaria en la comunidad autónoma. A ver, esto no quita que se puedan celebrar los correspondientes convenios de relación, incluyendo todas las administraciones. Se ha hecho en otras ocasiones y a raíz de la elaboración de planes empiezan a ejercerse ese tipo de convenios. Directamente, este tipo de plan, como no estaba hasta ahora previsto, lógicamente no tenemos una línea presupuestaria para ello. Sí que es verdad que en la hora de elaborar los presupuestos del año que viene y del siguiente, porque esto hablamos que no se hace en un año. Este tipo de actuaciones requieren un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de todos, en el que vamos a estar durante muchos años trabajando para tratarlo. Y entonces pues, se plantearán y se indarán para poder llevar a cabo por lo menos parte de las actuaciones, ¿vale? Es un proyecto ambicioso, por lo menos lo que yo estoy viendo aquí. Es un proyecto que, un plan director que luego se segregará en una diversidad de proyectos una vez que esté aprobado este plan y requiere mucho esfuerzo por parte de mucha gente. Yo lo que puedo asegurar es que haremos los esfuerzos necesarios para que esto salga para adelante, ¿vale? Requiere una labor muy importante de organización territorial, de ocupación de zonas que actualmente están degradadas o son zonas agrícolas que habría que reconvertirlas, expropiarlas, llegar a acuerdos con los propietarios, con figuras que existen de custodia del territorio, del voluntariado de ríos. O sea, hay un montón de figuras que pueden existir para involucrar realmente a la población ribereña y que actúe de mano con la administración. De todo eso, una vez que esté aprobado el plan, se estudiará cuáles son los mejores métodos de canalizar toda esta ayuda. Podemos tener ayudas del Ministerio en base a los programas de clima adapta para la lucha contra el cambio climático. Ahora mismo, por ejemplo, sin ir más lejos, yo recordar que la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Agricultura está haciendo una actuación en la Montaña Segura. O sea, igual que eso, pues, se pueden hacer actuaciones aquí arriba. Es cuestión de sacar el plan, tener claro cuáles son los objetivos y a raíz de esos objetivos empezar a buscar cómo se financia y qué proyectos se hace. Y creo que esa es la meta que hay que seguir. Hostia, mi pregunta viene porque efectivamente en 2009 se concede eso, pero en 2009 estamos en 2017, son muchos años. Todos estos proyectos sabemos de la dificultad que tienen, sabemos todo. No va a ser el primer pueblo que plantea un proyecto de naturaleza, ni será el último. Y hay otros muchos que lo han planteado y ya están ejecutados y sin hecho. Esas dificultades, mi pregunta viene por pediros a los directores que estáis aquí presentes y si lo lleváis a los consejeros correspondientes, de que este tema se tome no como un proyecto más, sino como un proyecto insignia, porque creo que además en el lugar donde está enclavado, en el Valle del Cote y tal, puede ser un proyecto desde el punto de vista también de venta de lo que es la imagen de la región, la apuesta por la regeneración y la incorporación de las zonas naturales a la convivencia social de los pueblos, puede ser un proyecto verdaderamente emblemático, sobre todo en el cual se vea una mejora progresiva también en la forma de vivir y de organizarnos en esta zona que está sufriendo cada vez más
Muchísimas gracias. Muy bien.